Pepe Rebeles, ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego y ya está listo también el maestro Paco Cruz. Ya llegaron los tres para hablar sin censura y les agradezco a los tres que estén listos para hablar de los temas. Ceci, por favor, ¿me puede cancelar los audios porque tengo un retorno? Gracias, Ceci, mi querida Ceci Vega. Pues, ¿dónde quedó el bravucón de Salinas Pliego? Pregunta, entre otros, César Gutiérrez Priego. Va a a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque considera que ninguno de los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en posibilidades y capacitado para escuchar su caso. Creo que quedó pendiente del martes pasado también el tema del relanzamiento del PAN y el resurgimiento de la ultraderecha. Bueno, lo que intentan hacer desde el PAN, nuevos ataques de la autoridad estadounidense contra embarcaciones presuntamente narcotraficantes. Hay más ataques de estos. El caso de Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, que fue apañado por las autoridades de ICE, pero lo importante es que se podría venir información en torno a personajes que estén metidos en delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. En fin, usted dice por dónde le entramos, maestro Pepe Rebeles. Voy primero con usted. Buenos días, Pepe. Muy buenos días, Vicente. Saludos al licenciado César Priego y a Gutiérrez Priego y a Paco Cruz, por favor. Bueno, me gustaría retomar el tema del relanzamiento, o así lo llamaron, del Partido de Acción Nacional, ¿no? Cuando ya cumplió 86 años de existencia y todo parece indicar que hay un corrimiento, hay eh, una un camino de regreso a los orígenes de la derecha fascista. El líder del Partido Acción Nacional, que Jorge Romero, que por cierto está ligado con el cártel inmobiliario, también anunció que no habrá más alianzas, o sea, diciendo que va a ir el PAN solo por sí mismo y cambió un poco de identidad visual, digamos, hay es un cambio cosmético porque tiene unos logotipos con unos vivos plateados, las letras más inclinadas, cambiaron un poquito de color, pero no es drástico ese cambio. Sin embargo, pues es un cambio de todas maneras cosmético, ¿no? Cambio de identidad visual. Lo importante de todo este asunto es que ya asomó una de las razones por las cuales se está renovando con un lema que ahora le llaman Patria, Familia y Libertad, que en realidad está inspirado en lo que hizo Plinio Correa de Oliveira en Brasil en julio de 1960, cuando habló de tradición, familia y propiedad, porque aquí tradición, bueno, pues es patria, familia, pues es la familia indivisible, ¿no? De defensa del matrimonio que es indisoluble, la tradición es pues, las herencias culturales y religiosas, sobre todo de la fe católica, y libertad, como dice ahora el Partido de Acción Nacional, en aquella época, en 60, era propiedad, y finalmente es lo mismo, porque es la libertad de empresa, la libertad de la propiedad, la defensa de esta propiedad privada y la legítima desigualdad social que defendía Plinio Correa de Oliveira en julio de 1960. Bueno, lo importante de todo este asunto es que ya, por ejemplo, alguien como Vicente Fox eh, eh, aplaudió el hecho del anuncio de una posible candidatura presidencial, ni más ni menos que de Ricardo Salinas Pliego.
a quien le da la bendición para que pueda ser el candidato del Partido de Acción Nacional. Si esto es así, pues ese retroceso está predicho, se está viendo desde ahora, ¿no? Por cierto, muy interesante la columna que le dedica hoy el licenciado César Gutiérrez Priego justamente a Ricardo Salinas, quien maneja el pago de impuestos atrasados como si fuera una generosidad de su parte y una dádiva en vez de una contribución obligatoria para estar en, en Hacienda aportando lo que le corresponde sin mayor truco, sin mayor vuelta. O sea, tienes que hacerlo porque te toca pagarlo, ¿no? Bueno, entonces yo digo que no hay una agenda creíble de cambio con estas mismas viejas caras que conocemos, porque si anuncia el cambio, pero no hay cambio de personas. Están en estos 86 años recién cumplidos, pues estaban Margarita Zavala, estaba Santiago Krill, estaba el empresario Claudio X González, Xochitl Gálvez, y bueno, por supuesto, la vieja compañía de Fox y Calderón, pendientes de todo lo que pasaba ahí, ¿no? Hubo un acto con apoyos grabados de Enrique Krause, del ex comisionado presidente del INE, Lorenzo Córdoba, del expresidente español José María Aznar, del obispo Ramón Castro, en fin, cada vez parece que Acción Nacional se va a ir pareciendo más a su similar Vox en España o a Jair Bolsonaro en Brasil o a Javier Milei en Argentina, que por cierto acaba de obtener un triunfo. La sociedad argentina le dio la confianza en unas elecciones legislativas, ¿no? Pero volvemos pues a lo mismo de un partido que nació contra el cardenismo, contra lo que ellos consideraban que era un socialismo disfrazado en México y se adaptaba más a la democracia cristiana de la época, ¿no? Como ha habido una caída en el número de afiliados del Partido de Acción Nacional, quieren ellos acudir a la juventud, y creo que es un sueño guajiro porque no creo que la juventud esté pensando justamente en patria, familia y libertad o en su inspiración, tradición, familia y propiedad. Creo que quieren algo diferente para, eh, pues para poder afiliarse, para poder simpatizar con este partido y que algo saquen de provecho en las elecciones del 2027 y 2030, ¿no? Creo que Claro. el hecho de que haya una cierta afiliación, vamos a decir, internacional a Vox en España, a los movimientos de Bolsonaro, de Javier Milei en Sudamérica, hace que, y además el apoyo que recibe de Donald Trump, seguramente de la ultraderecha de Estados Unidos, este partido mexicano, pues hará que se internacionalice más que capte juventud de simpatizantes o de militantes, ¿no? Estamos, creo que, en una coyuntura en donde, pues, incluso Salito Moreno del PRI le dolió un poco la mención de que no habrá alianzas, porque dice que, que pues no se vale, no cree que el Partido Acción Nacional por sí mismo pueda eh, desprenderse de estas alianzas, como fue justamente la del PRI, el Movimiento Ciudadano, del Partido Verde en su momento, ¿no? Eh, ya estamos lejos del viejo refrán que decía, agarra lo que te dan, pero vota por el PAN, cuando el Acción Nacional
tenía como enemigo vencer al viejo PRI y sus tácticas clientelares. Entonces, repito, no hay una agenda novedosa, más bien todo apunta eh, a, a este cambio de identidad visual y sobre todo una vuelta de tuerca hacia la ultraderecha. Así es, y en la ultraderecha también se ubica el discurso de Ricardo Salinas Pliego, al que bueno, no le dedicas, el centro, el blanco de tu columna en las sillas rotas, César Gutiérrez Priego. Qué bueno tenerte de regreso, querido César. Después de que nos peleamos, ¿qué tanto han dicho que nos peleamos, nos divorciamos, nos separamos y que no sé qué? Me encantó porque además no saben que tuvimos la oportunidad de vernos el fin de semana. Así es. Coincidimos ahí, incluso nos aventamos un Caguama Challenge para que no hubiera problema ni nada. Y estuvimos ahí platicando y yo le comentaba a Vicente, yo todos los días le confirmé a Ceci, que es la productora, que yo iba a estar en el programa y por cuestiones de trabajo me fue imposible porque una comparecencia o alguna audiencia que ya teníamos programada o la adelantaban o se alargaban y la verdad es que a mí me daba mucha pena, pero además me daba coraje porque yo disfruto mucho el poder estar todos los martes con ustedes y además porque yo siempre lo he dicho, aquí en mi casa y aquí vamos a seguir, mientras nos aguanten, aquí vamos a seguir siempre, porque en esta vida me parece que una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano es la lealtad y el agradecimiento, ¿no? Oye, yo tengo lealtad al espacio y tengo agradecimiento con el espacio y con Vicente, que es mi amigo en lo personal. ahora entiendo por qué la lavada de cara de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego al patrón, entonces, en la lealtad al que firma el cheque, mi querido César. Ya me Por acaba de supuesto. contestar Manuel López San Martín. Puse, al parecer la mascotita del momento del magnate Ricardo Salinas Pliego es Manuel López San Martín, quien no para de lavarle la cara a su jefecito. Dice, ¿no te parece hipocresía llenarse la boca hablando de austeridad y vivir como millonarios? No es mentiroso, no es corrupción enriquecerse desde el poder. A tus lentes les hace falta una revisada porque no te dejan ver lo evidente. La verdad está a la vista de quien quiera ver. Bueno, pues está claro que hay una estrategia para intentar que Salinas Pliego no pague lo que dijo que iba a pagar en 10 días, pero pues la promesa no duró más de 24 horas, César. Pero no solo eso, a ver, parece que quieren canonizar a un deudor y a un evasor fiscal, que además es un defraudador, porque no nada más el no pagar los impuestos, que recordemos que vienen desde el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente con el de Peña Nieto. O sea, ese tipo de cosas no nos puede venir a señalar y a decir, es que el gobierno del López Obrador o el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum quieren acabar con un empresario. No, señores, además es una burla, porque yo lo explicaba en alguna entrevista en donde decía, él incluso la carta que señala habla de los términos de aquel entonces, o sea, hablando de hace más de 10 años, y además él lo que propone es pagar menos del 10% de lo que realmente adeuda. A ver, Vicente, se supone que para junio él debía 74,000 millones de pesos con las actualizaciones. Él debe cerca de 81,000 millones de pesos. Si nosotros analizamos cuáles son las deudas que él tiene con el fisco mexicano, al decir la bravuconería de decir que en 10 días él pagaba y se quitaban de problemas, él realmente está mintiendo. Dime quién tiene la liquidez para pagar más de 74,000 millones de pesos si según la revista Forbes, su fortuna es poco más de 85,000 millones de pesos, haciendo la conversión de los 4,900 millones de dólares que en teoría tiene entre todos los activos que maneja, más las deudas que tiene en Estados Unidos, más las deudas que tiene con otros empresarios. Hay que recordar cómo hizo su fortuna Ricardo Salinas. Él realmente, Electra era una empresa quebrada. Y en el sexenio de los Salinas, bueno, de Salinas, ¿no? Pero obviamente su hermano también tenía mucho peso político ahí, de Raúl Salinas de Gortari y de Carlos Salinas de Gortari. Obviamente era un empresario quebrado, que ellos lo utilizan para adquirir lo que era en aquel entonces Imevisión y posteriormente lo convierte en TV Azteca. ¿Cómo utiliza el TV Azteca para, por medio del chantaje político, sacar contratos con los gobiernos estatales, municipales e incluso federal?
¿Cómo hizo su fortuna? La hizo haciendo contratos y negocios con los gobiernos. Hoy, que él pensó, y hay que recordarlo, él pensó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso el expresidente lo dijo públicamente, que él asumía el costo político de llegar a un acuerdo con Ricardo Salinas, que incluso estábamos hablando de 30 y tantos mil millones de pesos, menos de la mitad de lo que tienen que pagar ahora. Y que Ricardo Salinas dijo que no, porque Ricardo Salinas siempre ha querido hacer su santa voluntad. Ese es el grave problema. Y ahora quieren venir a vendérnoslo como si pobrecito empresario que él quiere sacar adelante a México, que él tiene más de 200,000 personas que están en su banco, que tiene, y empieza a decir una serie de números, y además, pues obviamente empieza de hablador a decir, y en 10 días nosotros pagamos. Me encantó la respuesta de la presidenta cuando dice, aquí no hay ningún convenio, él sabe qué es lo que adeuda, no necesita ninguna mesa de trabajo, y la frase, toma chocolate y paga lo que debes. Me parece que cambió ya el discurso, y él ofreció pagar, no porque sea un buen samaritano, no le tenemos que aplaudir a una persona. Ustedes han visto la forma como le cobran a la gente cuando tienen un adeudo con Electra o con Banco Azteca. Rompen todos los protocolos, envían notificaciones que no tienen validez judicial, en donde le dicen a la gente que la van a embargar, que la van a meter a la cárcel. Llegan y de repente embargan cosas sin tener un mandamiento judicial, y siempre hizo lo que quiso porque él tenía control del poder judicial, tanto federal como la mayoría de los estados. Esa es una realidad. Hoy lo podemos ver incluso en esta fiesta de 70 años, en donde la mayoría de boleros que fueron y de lambiscones a querer salir a defenderlo y a decir y a hablar, a mí que me disculpe López San Martín, este periodista, ¿de dónde quiere venir a decir que nosotros tenemos que aplaudir a un deudor fiscal por pagar las deudas que tiene? Es que yo no debo eso, perdón, pero todos los ciudadanos de este país, si no pagamos impuestos, pues obviamente tiene que haber una actualización. Y eso es sin contar los gastos de ejecución que se tiene que llevar. Pues en realidad, este personaje de Ricardo Salinas se encuentra quebrado, mi querido Vicente, porque él no tiene activos para pagar las deudas que tiene. Y esas son las que nos hemos enterado, ¿no? Este Bank of New York, que debe ya más de 580 millones de dólares, más lo que le adeuda a AT&T por la venta de Usacell y Unifón, más lo que deben de impuestos en México. ¿Sabes cuántas otras demandas más existen que no teníamos conocimiento? Y sabes tú, por ejemplo, esas medidas cautelares que le otorga un juez de la Ciudad de México, el juez 63 de lo civil, que le concede medidas de protección para que no se le embarguen bienes, para que no se le pueda solicitar el cobro por parte de un arbitraje internacional, que es el método que el TEMEC maneja para la solución de controversias, y que sin importarle a este juez dicta medidas cautelares, incluso en jurisdicciones que no tienen que ver con él, como en los Estados Unidos, pues te das cuenta del grado de corrupción que existe en el Poder Judicial. Y obviamente incluso cuando ahora ves que incluso el Grupo Salinas dice que ninguno de los 9 ministros puede y que se encuentran impedidos para conocer en cualquiera de sus casos, y por lo mismo subir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, yo nada más le recuerdo, si el procedimiento lo llevan como cualquier ser humano normal que va a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, le pueden dar entrada en un mes, pero para que realmente pase a que ya por medio de un tribunal se solucione la controversia que existe, lo que él está solicitando, tendrían que pasar 2 años, porque eso a todos los mortales que hemos acudido a la Corte Interamericana nos ha sucedido. Entonces me parece más bien que es un fanfarrón, que él dice, bueno, si tengo que pagar 74,000 millones de pesos, más actualizaciones, más lo que debo en Estados Unidos, más todas las demás deudas que tengo, pues mejor le voy a invertir para convertirme en un mártir en México. ¿Dónde viene lo importante y lo interesante de esto? Yo lo decía, hace algunos años, cuando escuchamos que Donald Trump decía que quería ser presidente de los Estados Unidos, lo tomamos a broma. ¿Cómo se fueron dando los cambios para que hoy Donald Trump sea el presidente del país más poderoso del mundo? Debemos de tener cuidado, porque Ricardo Salinas Pliego tiene los recursos suficientes para comprar voluntades y manipular medios de comunicación. Bueno, ya incluso ver un personaje como Simón Levy, que
Todos sabemos que tuvo un pleito con Ricardo Salinas, que fue exhibido por Ricardo Salinas en su televisora cuando hizo estas agresiones a una mujer de la tercera edad. Ver a un Ciro Gómez Leiva que toda la vida se la pasó atacando a Ricardo Salinas por cuando se roban el canal 40 allá en el Cerro del Chiquihuite, que llega con un comando armado y toma posesión del canal 40 de forma ilegal y que nadie le dijo ni le hizo nada. O incluso ver a personajes como Pedro Ferriz, que antes lo atacaba y que hoy sale también a la mierda de las suelas. Usted habla que puedes comprar voluntades de muchas personas, ¿no? Por eso yo hablo que la lealtad tiene que ser también con ética, mi querido Vicente. Aquí yo lo que he recibido siempre sin censura es buen trato, que no existe ninguna línea editorial que pueda hablar de lo que yo quiera. Por supuesto, muchas veces su director general, claro que nos ha invitado a la comida y alguna buena sana convivencia, pero eso también es porque soy su abogado y le encanta meterse en problemas al director general de Sin Censura. Entonces, pues eso ya es por una cuestión más de amistad que nos une y que no importa lo que pase, siempre vamos a estar aquí, ¿no? Pero con todo respeto, mi querido Vicente, Paco, Pepe, ¿cómo le vamos a agradecer a un evasor fiscal, a un defraudador fiscal que pague lo que debe? Bueno, pues es una de las incongruencias más grandes. Y ahora quieren salir a victimizarlo. Digo, me parece una de las incongruencias más grandes de este mundo. Así como de incongruente, ¿no? Y ahí les dejo un tema por si lo quieren manejar también. Pues imagínate, un periodista que supuestamente se dice tener todas las fuentes confirmadas y de alto nivel de este país, habla de supuestamente un atentado fallido en donde hubo disparos de arma de fuego en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que él mismo sale y lo desmiente. Bueno, pues me parece ya caer en el ridículo, porque incluso el mismo Raimundo Riva Palacios ahora quiere decir que no, que ese atentado fue político. Me parece que crean narrativas que van a tratar de buscar, porque lo importante es que esas narrativas vayan enfocadas a que no hay tan buena seguridad y no hay tan buenos resultados que la gente los percibe. ¿Cómo tratas tú de desactivar eso diciendo que el secretario de Seguridad sufrió un atentado y que lo están tratando de cubrir? Me parece que por ahí va la perversidad de este tipo de noticias. Así es, y perversidad también acusan Petro y Maduro sobre estos ataques a supuestas narcolanchas por parte de el Departamento de Guerra que dirige Pete Hegseth, que ha asegurado que hay otros 3 ataques con misiles a narcolanchas. Con eso cerró la presidenta también, señalando que un presunto sobreviviente fue rescatado por la Marina Mexicana en aguas internacionales. Paco, pues ahí van quedando muchos temas. Mira, Vicente, no, ese de las narcolanchas me gusta, pero déjame nada más para aclararle a la gente. Sí hay que tener en la vista a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Hay que tener una mira, hay que cuidarlo, pero no hay que tener miedo, es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque en este país hemos tenido varias etapas de la extrema derecha abierta. La primera, muy descarada, la de Gustavo Díaz Ordaz, o el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que atendía y servía directamente a la CIA, la extrema derecha, derivada de Maximino Ávila Camacho, el general poblano, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, que era un nazista, sí, era un nazi abierto. Así que tuvimos esa etapa que ya conocemos, que hubo cuantos muertos, desaparecidos, torturados. La segunda etapa de la extrema derecha de México la tenemos con Carlos Salinas de Gortari, que se crea una corriente abiertísima, crea nuevas oligarquías, empezando por la de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Carlos Slim Elú y otros multimillonarios. La tercera etapa la tenemos con Vicente Fox Quesada, que llega no solo para formar una nueva oligarquía, sino que llega a través de la extrema derecha confesional, incrustado y formado por el Yunque, que es algo violento, extremo, la iglesia plena controlando este país a través de personajes como Ramón Muñoz Gutiérrez, que era prácticamente el gobernante fantasma con Marta Sagún Jiménez. Con Rodolfo Elizondo Torres y otros personajes insertos en el gabinete
de Vicente Fox. Esa derecha extrema fracasó. La de Gustavo Díaz Ordaz, pues sí, nos impusieron, nos amarraron con la bota militar, pero finalmente fue el comienzo del declive del PRI, aunque se nota años después. La de Carlos Salinas de Gortari, pues se prolonga un poco por el magnicidio de Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, como 600 militantes del PRD, pero finalmente tampoco esa extrema derecha se puede sostener tanto, aunque el neoliberalismo sigue hasta Enrique Peña Nieto. Así que con Fox tuvimos a la extrema derecha confesional, el nazismo puro, el sionismo, como quieran llamarle, y ya la tuvimos. Y luego tenemos a otra oligarquía de extrema derecha diferente a esta confesional que empujaba a Vicente Fox Quesada, la que llega con Enrique Peña Nieto a través de Televisa, que se encarga de darle imagen, de formarlo directamente a través de Emilio Azcárraga Gallán, con contratos multimillonarios desde 2005, cuando llegó Enrique Peña en la gubernatura, aunque los contratos ya existían, los había firmado Arturo Montiel Rojas, cuando tío de Peña, cuando era gobernador del Estado de México, pensaba que podía ser candidato presidencial. No fue, y los contratos los tomó Televisa, se los trasladó a Peña Nieto. Peña Nieto le entregó miles de millones de pesos a Televisa, y esa extrema derecha también fracasó tanto que termina entregándole la presidencia de la República a su peor enemigo, el presidente Andrés Manuel, bueno, en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, que había creado un movimiento de izquierda democrático, ¿sí?, que se ve reflejado en Morena. Así que hemos tenido varias etapas de la extrema derecha. La cuestión es que todas esas etapas fracasaron, fueron muy complicadas para los mexicanos. Podemos ir a los asesinatos con Salinas, con Gustavo Díaz Ordaz, podemos ir a todo lo que representó el sexenio de Vicente Fox Quesada con la extrema derecha confesional. Podemos ir también con los asesinatos, masacres en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y todo el fracaso que fue el neoliberalismo, que es un movimiento de extrema derecha. Así que, ¿qué pasó en Argentina? Bueno, la cuestión es que, recuerda, tampoco el kirchnerismo y el peronismo le han dado buenos resultados al pueblo de México. Hoy venimos con buenos resultados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con buenos resultados en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que con los resultados de los dos se ve muy difícil. La población mexicana está muy politizada y te digo, no hay que descuidar a Salinas Pliego. Finalmente tiene razón César. Es un tipo que tiene mucho dinero para comprar voluntades. Ahora, también eso de que tiene mucho dinero, sin decir, porque acabamos de señalar esta mañana, hoy, no tiene dinero para pagar 74 mil millones de pesos. Si lo obligaran a pagar esos 70, que seguramente lo van a obligar, tiene que quebrar algunas de sus empresas y entregar a Electra, TV Azteca, Canal 7, alguna la tiene que entregar porque no tiene dinero. Así que hay que tenerle cuidado, pero tampoco hay que nos tiene que ganar la paranoia por la extrema derecha, ¿sí? Porque ya la hemos tenido aquí al servicio de la CIA, al servicio de Estados Unidos. Así que hoy aquí tenemos a este hombre que está, otra vez, la extrema derecha le va a funcionar, y yo digo que no es momento, él lo sabe. No solo va a llegar va a llegar con 75 años, como de por sí es un demente, un retrasado. Yo recuerdo mucho, tú platicaste con Sabina Berman, el retrato que hace de Salinas Pliego, la misma Vanessa Romero, ¿no? El travesti deudor que se quiere convertir en víctima. Sabina Berman lo ha dicho, no madura, tiene una mentalidad de un joven de 16, 17 años, y hay que verlo, cómo reacciona. Esa mentalidad tiene, así que sí hay que tener cuidado, pero la extrema derecha hay que tenerla ahí, y ya hay que
que exigir más resultados de Claudia Sheinbaum Pardo, aunque esté dando buenos resultados, pero no hay que tenerle miedo, Vicente. Y por el otro lado, mira, rapidísimo nada más, la cuestión con las lanchas derribadas, que son lanchas rápidas, ¿sí? Solo representan una cuestión, que el presidente de Estados Unidos es un asesino, así abiertamente, eso es un asesino, nadie sabe quiénes eran los tripulantes de las lanchas rápidas. Tiene 8 destructores en las costas, muy cerca de las costas venezolanas. Tiene un submarino con capacidades nucleares. Tiene un portaaviones ahora que ya se encamina. Imagínate, para hundir lanchitas, que son eso, las lanchas rápidas, son eso. No, nadie ha probado que tengan droga encima. Entonces, ¿qué es eso? Es un asesino. Mátalos en caliente y luego averiguamos. Así que, ¿qué tenemos? Pues el presidente de Estados Unidos, que es un criminal, va, no lo digo yo, lo dicen las leyes de Estados Unidos, no está en la cárcel porque así son los estadounidenses, es su sistema, y tampoco no hay ninguna ley que le prohíba ser presidente de la República de Estados Unidos si es un criminal convicto, pero es un criminal con 34 cargos de culpabilidad, y lo que vemos ahí con todo eso, ¿qué es? Pues nada más es un presidente asesino que ordena dispararle a quien sea para tratar de espantar al presidente venezolano Nicolás Maduro, Vicente, César y Pepe. Estoy viendo un reporte de la prensa asociada, Pepe, Paco, César, que asegura que Estados Unidos buscó convencer al piloto del avión presidencial de Venezuela, del avión de Nicolás Maduro, intentó convencerlo de traicionarlo para volar a suelo estadounidense para que fuera arrestado. Es lo que reporta la prensa asociada. Estoy viendo que me lo envía, por cierto, gracias a la querida Madame Kika, me comparte de la prensa asociada directamente de su cuenta de redes sociales. Y qué cosas estamos viendo, por cierto, ¿no? Ciro Y se Gómez mostraron Leiva. al Mayo que no puedan hacerlo también con Nicolás Maduro. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué cosas estamos viendo? Por un lado, Ciro Gómez Leiva, 365 días escondido, López Obrador. Ah, cabrón. Luego, Raimundo Rivapalacio, intentaron matar de arriba abajo, de abajo arriba, según mis fuentes, a Omar García Harfuch. ¿Le sigo? Porque parece que están jugando competencias, Pepe, a ver quién se avienta la volada más grosera y más grotesca. Sí, bueno, antes de comentar esto que tú mencionas ahora, yo quisiera ampliar un poco la información de estos ataques que para el fin de semana, antes de cumplir 2 meses de que se iniciaron por parte de los Estados Unidos, a embarcaciones supuestamente pertenecientes al Tren de Aragua y por tanto protegidas por Nicolás Maduro, ahora que mencionas cómo quieren incluso utilizar al piloto eh, para que lo traicione, un poco le quieren aplicar la doctrina Mayo Zambada, llevárselo sin permiso a Estados Unidos, ¿no? Bueno, hay el recuento es de 10 ataques y 43 personas muertas en aguas del Caribe frente a las costas de Venezuela. ¿Qué pasa ahí? ¿En realidad llevaban droga? ¿En realidad eran traficantes? Pues no hay ninguna evidencia, no hay pruebas de que esto sea así. Tenemos que creer entonces lo que dice el gobierno de Donald Trump y él personalmente con respecto de qué hacían estas embarcaciones y por eso son atacadas. Desde el 2 de septiembre comenzaron estos ataques, ¿no? Que pues han hecho que se considere que sin los procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos, que es como lo marca la ley de los Estados Unidos, se está confrontando a Nicolás Maduro y de paso a Gustavo Petro, porque todo empezó con Maduro
al que querían engañar a través de su piloto. Pero Maduro se refiere a estos ataques, dice que son despliegues de una flota de guerra, son ejecuciones seriales, son una guerra no declarada, una amenaza militar futura en tierra, o sea, son preparativos para lo que viene, no nada más están cumpliendo con la coyuntura y ahí nos vemos, sino que están sentando las bases de un ataque diferente, ¿no? Que se salga de las aguas, que llegue a tierra, a Venezuela. Y Gustavo Petro, por su parte, dice que hay pues se puede hablar de genocidio, ¿no? Y de asesinatos unilaterales en el Caribe, pues con el pretexto del tren de Aragua, que por cierto, recordamos que el gobierno de Estados Unidos ligó también a un grupo viejo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional con el tren de Aragua y con el tráfico de drogas, y por tanto también está siendo nombrado como narcoterrorista. Y por eso es todo este accionar en el Caribe y contra las costas de Venezuela, ya están posicionando otras naves poderosas de la Marina estadounidense, de la Marina de Guerra, cerca en otros países allí del Caribe, para que estén muy cerca y puedan intervenir en el momento en que sea necesario. Entonces, pues estamos hablando de una guerra no declarada que va para largo, porque no es nada más la coyuntura y el ataque a los narcoterroristas, ¿no? Estamos hablando de un ataque a dos gobiernos que son el venezolano y el colombiano. Entonces tiene mucho más alcance lo que se está haciendo en este lugar. Entonces, pues sí me parece que tenemos que estar atentos porque lo que les pase a ellos puede replicarse en esta eterna amenaza de Donald Trump, que seguirá vigente como posibilidad, como hipótesis de meter también tropas a territorio mexicano, como se lo ha hecho saber a Claudia Sheinbaum, pero por supuesto que eso no va a ocurrir de momento ni en todo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, pero sí, lo que hace es que para no estar generando guerras tan lejanas como fue en Vietnam, como fue en otro momento en Irak, en Afganistán, pues ahora está generando guerras muy cerca del propio territorio estadounidense. Y eso pues es un peligro para otros países latinoamericanos, para otros gobiernos que por lo menos despunten un poco hacia la izquierda o dejen de ser servidores incondicionales del gobierno de Washington. Interesante lo que menciona Pepe para viendo hacia futuro, pero también me gustaría regresar al tema del el supuesto atentado contra Omar García Harfuch, querido César, porque creo que, a menos que yo esté leyendo una cosa loca, si se hubiera confirmado algo cercano a lo que escribió Riva Palacio, pondría en duda incluso la propia estrategia de seguridad, que no se puede cuidar ni el propio secretario, y eso creo que es la intentona de esta construcción de ideas y de columnas como la de Riva Palacio, que ni siquiera está seguro el que encabeza seguridad en México, y con un aumento en hechos violentos también en Sinaloa. Ya también el secretario de Seguridad dice, se puede y se va a pacificar Sinaloa, palabras más, palabras menos en sus declaraciones ayer en la Cámara de Diputados, pero
regresando a la perversidad, ¿no? De cómo van construyendo esto. Yo no veo, yo creo que no dejó lugar a dudas la desmentida ayer en la Cámara de Diputados de Omar García Harfuch, aunque se muevan como culebras Riva Palacio y sus defensores de que sí confirmó que hay amenazas, pero que se han logrado desactivar. Pues yo no escuché por ningún lado que confirmara Omar García Harfuch disparos a su casa en la zona carambas, se me fue dónde está la casa. Polanco. De Polanco, perdón, de Polanco, que se usa más como oficina que como otra cosa. Yo creo que podríamos abundar un poco en esto, César, porque creo que esa es la intención, de que no está seguro ni el de seguridad. Lo acabas de decir exactamente, Vicente. Esa es la intención. El hacer un comentario de ese estilo, donde digas que supuestamente hubo un atentado, pero que fue de muy alto nivel y que entonces se prohibió que cualquier persona pudiera hacerlo del conocimiento, etcétera, 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 es con esa intención para decir, pues no es cierto que la seguridad está tan bien, no es cierto que hay tantos logros. Si al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien es la cara del Gabinete de Seguridad, lograron atentar en su contra, ahora están diciendo que supuestamente fue un operativo muy planeado, en donde incluso utilizaron a algunos niños para que estuvieran jugando con cohetes, para que entonces no llamara la atención el hecho de los disparos de arma de fuego. Es con esa intención, porque inicias una narrativa que posteriormente no se han dado cuenta que todos aquellos medios de derecha, ellos trabajan de forma coordinada. Alguien saca una noticia, alguien le hace eco, a otro más lo retoma y inician con una narrativa que va configurándose como una intriga, ¿no? Sí hubo un atentado, pero lo están tapando. ¿Por qué esa es la intención? A ver, ¿cuál es la realidad, mi querido Vicente, Paco, Pepe? Los partidos de oposición en este país, salvo Movimiento Ciudadano, que es el que está teniendo un crecimiento por ser relativamente uno de los partidos más nuevos, tienden a desaparecer. Es muy probable que veamos para el 2030 que el PRI vaya a desaparecer o por lo menos perderá el registro en muchos estados de la República. Creo yo que sí puede llegar a desaparecer. ¿Qué pasó con el PAN? El PAN tuvo que llegar a la necesidad en este relanzamiento de branding, lo que es una marca, que no es la primera vez que cambian de logo, es la cuarta vez que cambian de logo en toda su historia, pero donde ya ves a los puros, ¿no?, que salen a atacar y a decir, oye, pero es que cómo, por medio del clic de un celular ya vas a formar parte del PAN, etcétera, etcétera. Pero seguimos viendo las mismas caras del panismo, seguimos viendo a los mismos personajes, seguimos viendo a los mismos dinosaurios o a los mismos bebesaurios, ¿no? ¿Por qué? Porque Jorge Romero es un bebesaurio. O sea, yo desde aquí de la universidad, él ya tenía un puesto en Acción Nacional, ahí en esta alcaldía Benito Juárez, y desde ahí ya todos ellos fueron construyendo lo que hoy tienen en el panismo, que fue que los chilangos, los panistas chilangos, se apoderaron del partido a nivel nacional, ¿no? Cuando nosotros vemos este tipo de narrativas, Vicente, pues es con la intención de decir, a ver, ¿qué es lo que mal está funcionando a la presidenta? ¿Por qué está tan bien calificada la presidenta? Porque la presidenta, aunque no representa a Morena, pues es el partido de donde proviene. Es así de fácil. Entonces la gente asocia, la presidenta está haciendo muy buen trabajo, tan es así que obviamente los números me lo dicen. Si por ahí votaron 60 y tantos % y ahora tiene una aprobación por encima del 70 y ha llegado a estar en el 80, eso significa que gente que no votó por ella aprueba la gestión del gobierno que está realizando. Y dentro de los puntos más trascendentes está, pues obviamente, los resultados en materia de seguridad. Luego tienes a un secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que además es la imagen del Gabinete de Seguridad. Retomas la seguridad pública civil. Entonces el tema de militarización y de militarismo lo desactivas porque ya tienes a un vocero que es un civil profesional en las cuestiones policíacas, que conoce del tema, que sabe del tema, que es policía de carrera, que sí, que a lo mejor se le compara con Batman. ¿Por qué? Por sus antecedentes. Omar decidió ser policía por vocación, no por necesidad. Y es uno de los grandes puntos que la gente le reconoce. Es serio, es muy profesional, sabe hacer su trabajo.
Si tú empiezas con estas narrativas que ves que todos estos de derecha, que además ahora sí están coordinados, muchos de ellos, por Ricardo Salinas Pliego, porque creo que yo lo comenté contigo o a lo mejor en algún otro espacio, ellos estuvieron reclutando, mi querido Vicente, a mí me buscaron porque pensaron que yo iba a quedar molesto después de las elecciones y ofrecieron dinero para que muchas personas, si tú checas en diferentes redes sociales, de repente sacan ciertas noticias donde incluso la redacción y lo que dicen es muy parecido con diferentes personas que tienen alcances en redes sociales, con la intención de crear una idea de que no hay tan buenos resultados en seguridad. Imagínate si tú dices que fue atacado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien además es la imagen del gobierno en materia de seguridad, pues obviamente empieza a crear una narrativa que todos los demás medios de derecha, a diferencia de los de izquierda, que entre todos se andan matando por el motivo que sea, ellos sí se hacen segunda. Entonces terminan creando una narrativa que no importa que sea falsa, ellos lo convierten en una realidad alterna. Y en ese famoso chat de las tías, en donde es mucho más difícil desactivar las mentiras que manejan, lo dan ya como un hecho. Hay personas que siguen pensando que existe el artículo 137 constitucional en donde te pueden quitar tu vivienda, ¿no? Y no hay poder humano, por más que les demuestres, les saques una constitución, que te digan que efectivamente lo que tú estás diciendo es real y que lo que a ellas les pasaron por este mentado chat era falso. Entonces, cuando nosotros analizamos todo este tipo de cosas, mi querido Vicente, pues te das cuenta que existe la perversión de atrás. Que no dudes que muchos de estos, ¿no? Ataques coordinados, algunos vienen del extranjero y algunos ya son de forma interna. Porque además estamos viendo por primera vez, y creo que es una noticia que no se le dio mucho eco en México, pero creo que es sumamente importante, que el gobierno de los Estados Unidos, con información del gobierno mexicano, realizó un decomiso de armas de fuego que iban a ingresar a territorio nacional y que iban a terminar en manos de delincuentes. Primera vez en la historia que vemos eso. ¿Por qué? Porque el gobierno de México, al dar resultados y al trabajar de forma coordinada con el gobierno de los Estados Unidos, también le dice, oye, hagamos un intercambio de información porque yo también tengo información para que tú puedas apoyarme con los operativos de Estados Unidos. Y eso ha pasado también con el Minilic, que recordamos que fue detenido por la información que de México se pasó. Esos resultados tienen que desactivarse de alguna forma. ¿Cómo? Pues con la perversidad de este tipo de mensajes, que no importa que no sean reales. Si ellos los replican, si ellos los manejan, si ellos manejan supuestamente que sí se dieron, aunque nadie se enteró y no hay una sola evidencia, eso deja en el colectivo la idea de que efectivamente sucedió y ellos le están hablando a un grupo específico de personas para poder seguir manteniéndose en el poder. Es una realidad, mi querido Vicente, y eso es una forma en cómo se hace la famosa guerra híbrida que viene desde el extranjero, que es retomada en México y que es el viejo manual de la CIA desde hace más de 70 años. Muy bien, y vamos a cerrar con el comentario del querido, mi querido Paco Cruz, tema sobre los que ya están sobre la mesa o algo más para cerrar, Paco. Mira, rápido, Vicente, Pepe, César, ahora que está detenido por las circunstancias que sea Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, las autoridades deben poner atención o prestar atención, porque hay evidencias de eso, en Miguel Ángel Osorio Chong. Es un personaje muy oscuro. Mira, desde, por ejemplo, en lo de Ayotzinapa ha quedado libre, pero él tuvo mucho que ver, era el responsable de la seguridad interna del país. Cuando Enrique Peña Nieto estaba en su campaña para la gubernatura del Estado de México, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Caram hicieron la guerra sucia prácticamente contra el candidato del PAN, Rubén Mendoza Ayala. Nadie, mira, yo la viví porque además lo cubrí y porque ahí me dio para 2 libros, empezando por Negocios de Familia. Son tipos muy oscuros, muy siniestros. Miguel Ángel Osorio Chong en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que le trianguló $750 millones a Genaro García Luna o a las empresas de
de Genaro García Luna. Así que en el caso de Inés Gómez Montt y su esposo Álvarez Puga, el personaje central, porque de allí salían los dineros, es Miguel Ángel Osorio Chong Vicente. De él salió la trama para crear empresas para lavar dinero, para desviar dinero, para lavarlo y para crear un grupo de delincuencia organizada. Vicente, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, César, un abrazote, Pepe, un abrazote, a ti Vicente también, y nos vemos mañana muy temprano. Claro que sí, Paco. César, tus redes sociales y tus trincheras, querido abogado. Mira, antes que nada agradecer que la gente no crea chismes de cosas que no son. La verdad es que fue por cuestiones de trabajo. Hay que recordar que estuvimos alejados por la campaña y por todo lo demás un tiempo. He tenido que retomar estudios, negocio, despacho, y hemos estado muy corto de tiempo. Yo los invito a que me sigan en mis columnas que escribo, tanto en La Silla Rota como en el Heraldo de México. Asimismo, en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @sergutipri, y en las videocolumnas con comentario que subo a mi cuenta de TikTok, que es @sergutipri1, y César Gutiérrez Priego. Y por supuesto, los martes en mi casa sin censura, que siempre es un placer estar con ustedes, Paco, Pepe y Vicente. Muchas gracias, abogado. Y mi querido Pepe, pues agradecido que estés aquí todos los martes, maestro. Más de 50 años en el periodismo, autor de libros, usted ya los ha visto aquí, como el de Necropolítica y Narcogobierno, las nuevas dinámicas de poder en México, y el libro de referencia sobre el caso Cassés, el affair Cassés, una historia de novela, la justicia convertida en farsa. Querido Pepe, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias y saludos, Paco, César Gutiérrez y Vicente. Un abrazo a todos. Gracias, Pepe Rebeles, Paco Cruz y el abogado César Gutiérrez Priego en esta mesa de seguridad. Déjeme ir volando